Otro conversatorio APS. En el día de hoy nuestra compañera Silvana, que siempre nos acompaña en este espacio, no va a estar, así que vamos a estar en el piso acompañándolos. Nuestra compañera Jimena Arauz, también en tecnología Bernardo y Alexa atendiendo todas las comunicaciones que ustedes tengan para hacernos a través del chat. Bueno, entramos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna bajo el lema Disminuyamos la brecha, apoyemos la lactancia entre todos. Así que nuestro tema de hoy, nuestro conversatorio de hoy, el título es Iniciativas para disminuir la brecha. Nuestra disertante, la licenciada en nutrición Mariela Tenisi, de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez. Bueno, no se olviden de completar el formulario que les va a estar pasando Alexa al finalizar el conversatorio. Para nosotros es muy importante que puedan comentarnos cuáles son sus intereses, así luego los podemos tratar y compartir con ustedes. Bueno, Mariela, te escuchamos. Bueno, arrancamos, entonces ya puedo Sí, proyectar. claro, sí. Bueno, a ver, ahí sí se ve bien. Pará. Hay que poner acá, ¿no? Ahí. Estaba tocando el botón equivocado. Ahí está. Lo ensayamos y salía perfecto. ¿Viste? No, estaba poniendo en presentación desde el PPT. Ahí va. Y ahí estaba haciendo todos los pasos, pero al revés. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un placer estar acá acompañando nuevamente a la dirección de APS. Bueno, como les dijeron recién, vamos a estar trabajando en esta charla el lema, ¿sí?, que nos convoca este año por la Semana Mundial de Lactancia, que tiene que ver con las brechas. Bueno, esta la vamos a pasar de largo porque no dice mucho. Vamos a pasar directamente a los objetivos de este encuentro, que tienen como reconocer a la lactancia como parte de las prácticas óptimas de alimentación infantil, ¿sí?, y conocer su importancia para la salud, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en esta charla a motivarlos a implementar las estrategias amigas a nivel local, como parte del cumplimiento de la disminución de estas brechas y del lema que nos acerca este año. Bien, si ven acá, seguramente hay mucha gente que ya conoce o le interesa el tema de lactancia. Si yo le digo que hay beneficios en la lactancia, ya lo sabe, ¿no? Pero me parece que es importante que lo repasemos, que lo tengamos en cuenta y que sepamos más que nada qué dimensión tiene, por lo menos desde la salud pública. Para nosotros que estamos desde este lado, para la salud pública es importante conocer que si las prácticas de lactancia se elevaran a los niveles recomendados, podríamos evitar la muerte de 823.000 niños al año, como así también la muerte de 20.000 madres. Los de puta sacaron. Recordemos que los beneficios el video no de son a nivel de lactancia la salud. Si bien sabemos que vamos a tener un mejor del desarrollo ministerio. cerebral, mejor Y desarrollo lo pusieron como no general listado. de esa persona, Como que también solamente vamos a con estar el enlace. previniendo infecciones, enfermedades crónicas a largo plazo, El ministerio. y que, como les decía, Brugones. no son solamente beneficios para la salud del lactante, sino que también Claro, son beneficios, por no ejemplo, está, pero como como se yo ve lo ahí, tengo, para la persona que amamanta, ¿sí? me Sobre estaba todo, hay preguntando mucha cuántos evidencia con lo hospitales que tiene que amigos ver con la había prevención del cáncer de mama y de ovario. y le digo, También, bueno, es no, importante no destacar respondí y que respondió además de beneficios Gustavo, para la 10. salud, la Y práctica de la puso lactancia las tiene provincias, beneficios ¿viste? para la economía, No, le para la digo, sociedad en esos son, general, y algo que a mí me gusta mucho esos son también, que es pensar que también los tenemos bancos de beneficios leche. para el medio Son ambiente. 10 desde ahí. Y sigue insistiendo que son lo único que Bueno, existe en acá vamos lactancia. también a algo que Son los seguramente bancos de ustedes leche. ya conocen de sobra, que tiene que ver con la recomendación de Entonces alimentación. le ¿No? ¿Qué digo, no, Cris, recomendamos desde son
el Ministerio de 65 Salud de la hospitales amigos, Nación, que 33 recomienda la centros de Organización salud Mundial de la amigos Salud y 10 bancos de y leche. diferentes asociaciones Esas son las científicas de estadísticas, todo el mundo. ¿viste? Y el ¿Cuál es la otro pone, ¿viste? recomendación? Que Sigue no podemos poniendo lo de dejar de banco de leche. decir, que es lactancia Bueno, lo de banco de exclusiva leche me hasta el sirve, sexto dijo que mes de edad, como entiendo, momento no en el rompa que se las inicia la pelotas. alimentación complementaria y oportuna, y Y entonces sostenemos la digo, yo lo lactancia, tenía en decimos, una en imagen, paralelo que se inicia la alimentación, así que le agarré y sostenemos la le puse la lactancia imagen hasta los que es de 12 años de edad, nación y idealmente, donde o hasta dice, tanto viste, el la niño y la cantidad y en qué madre provincia lo cada, deseen. cuántos hay en cada Y es provincia, importante, ¿no?, que tengamos pero en hasta el cuenta que más allá de 2022. esta recomendación, la Y yo digo, mayoría de pero las yo madres en pueden, 2024, yo desean amamantar, tenía, ¿cómo es pero el muchas de ellas video? seguramente van a encontrar Y lo busqué diversas en el barreras a canal la del hora de llevar a ministerio, la práctica el amamantamiento, pero lo ¿no? sacaron. Y hay mucho ¿Viste? tipo de Lo barreras busqué que como van nombre, desde lo tipos busqué como a ver si estructurales, estaba con, por grabado. ejemplo, el contexto sociocultural, Y lo encontré en cómo mi celular, valora esa cultura, la como lactancia, no qué concepción listado. tiene del ¿Viste? amamantamiento, Como que lo pusieron, y cómo pero son como las no. pautas de Así mercadeo, que del marketing, ¿sí? Del marketing lo estoy de ahora sucedáneos de grabando la leche materna, cuánta para después regulación hay subirlo a mi canal, en porque ese si no, lugar no queda. respecto a la Sí, esa es la promoción información que en el cual tenemos hay nosotros para sucedáneos, trabajar. qué legislaciones hay de promoción de la lactancia, de protección del Y amamantamiento, dejaron todo lo que de era de licencia por anterior, maternidad, ¿viste? sí, lo mismo una licencia hasta De 3 meses, hasta 6 meses. ¿cómo es? De género, cuestiones de Ahora género también y está la pena de licencia, por lactancia. ejemplo, para los padres, ¿no? Que también es Y necesario que los padres dejaron la puedan bisotti tener su licencia. poniendo de Y por otro lado, también masculinidades. podemos pensar dentro de las Pero no, barreras a los factores porque individuales, que tienen que ver con el ya conocimiento lo dejaron ahí previo que como puede llegar a diciendo, tener ven esta que persona nosotros, respecto a la lactancia, qué le contaron, no, es para qué dar valoración le bronca, van a tener, Hugo, si le parece algo es para que te bueno, genere algo que le da lo bronca, mismo, porque era algo que no todo le feminista, interesa. ¿entendés? Como Y diciendo, mira lo que en te este querían sentido hacer también ver. es importante saber qué Sí, pero había experiencias otras hubo cosas, previamente nosotros con la seguíamos. lactancia, ¿no? Bueno, si es primeriza, no hubo experiencia previa, pero si hubo otros bebés, quizás si tuvo una experiencia, una mala El experiencia, gobierno quizás no no hizo vuelva a tener nada, ganas de amamantar, ¿no? Y solamente por último tenemos destruyó aquellas leyes, vinculadas con el entorno. es lo único, pero no Y acá generó es cosas, importante que pensemos que lo el que entorno, bueno, faltaba. es muy grande. Hay diversos entornos en los que podemos Ahí me llegar dijo mi a prima que trabajar y estaba ella encontrar en el material para la velatorio, lactancia. que no Una me de ellas preocupo. es el trabajo, ¿no? Cuando las personas terminan su licencia por maternidad y tienen Sienta que así la reintegrarse al mina, ¿ves trabajo, que muchas veces no se levanta encuentran las con un espacio piernas para la extracción demasiado? de leche. Como diciendo, acá la Y a su vez tengo, ¿ves? y tampoco ¿La ves? cuentan con una guardería cerca o no viven cerca de su trabajo No, como para que le pero vos te acerquen el cruzás de bebé a piernas, pero amamantar. no Entonces pones vamos a así ver que tan esto tiene un alta. impacto en la práctica del Se, amamantamiento, ¿no? Si se no tenemos sientan un como los espacio, tiene que varones, viste que extraerse en los un varones se baño, ponen así, em, con las si no piernas tenemos horarios flexibles, si no me permiten el a home lo office, macho. tenemos otros tipos de flexibilidades que quizás los lugares de trabajo podrían ofrecer en reemplazo o complementariamente a un espacio amigo de la lactancia. Y por último, ahí marcado con la flechita roja, vemos a los sistemas de salud, que por supuesto van a ser un gran determinante de la práctica del amamantamiento, ¿no? Junto con los demás, desde los equipos de salud vamos a tener mucha injerencia en esto, ¿no? Las instituciones que no logran certificar los 10 pasos de las estrategias amigas seguramente van a terminar socavando de alguna u otra manera la práctica del amamantamiento, ¿sí? Que puede tener que ver con el desconocimiento, la falta de capacitación, la violación del código de sucedáneos. Muchas veces esto es porque directamente no se conoce el código y en estos lugares se entregan fórmulas como una muestra gratuita, y eso está prohibido, no se debe entregar, como así también tener banner o cartelería de empresas de fórmulas, o una forma también de menoscabar la lactancia es
prescribir innecesariamente fórmulas, ¿sí? Porque sabemos que hay un mínimo porcentaje de los bebés que van a requerir, por causas médicamente justificadas, pueden requerir fórmula. Pero el tema es cuando se nos va un poco la mano para otro lado y la prescripción no está justificada, cosa que no nos debería suceder si estamos en un hospital que ha certificado. Ahora igual ya vamos a ir un poquito más en detalle a ese lado. Bien. Brevemente, ¿cuál es la situación de la lactancia en nuestro país? Bueno, tengamos en cuenta que según la última encuesta nacional de lactancia que realizamos en el Ministerio de Salud de Nación, teníamos un 44,7, casi 45% de bebés que al sexto mes estaban con lactancia exclusiva. También podemos ver que hay una tendencia creciente, ¿sí? Estamos viendo que, por suerte, la práctica de la lactancia va aumentando. ¿Estos niveles qué pueden significar? Bueno, obviamente que hay un poquito más de la mitad de los bebés que nacen que no llegan a cumplir con la recomendación, pero es un valor que también, si uno mira los valores a nivel mundial, es más o menos los valores que uno encuentra, si más o menos tomara como un promedio a nivel mundial. Y asimismo, bueno, obviamente tenemos mucho trabajo por delante, tenemos metas que nos hemos propuesto con la Organización Mundial de la Salud, que por ejemplo nos decían que para el 2025 teníamos que tener ese número en un 50%. Así que, bueno, vamos a ver qué nos daría la próxima ENALAC si la hacemos el año que viene, a ver si logramos tener ese 50% que se propuso como primer objetivo. Bien, bueno, y vieron que el lema tiene que ver con las brechas. ¿Y de qué brecha estamos hablando? ¿Qué significa las brechas en lactancia? Para hablar de las brechas vamos a mirar nuestros indicadores para entender un poquitito mejor de qué van estas brechas. Si miramos este gráfico que une los datos de la última encuesta nacional de nutrición y salud que hicimos acá en el ministerio, junto con la última ENALAC que también realizamos acá, vamos a ver que la mayoría de los bebés inicia la lactancia, ¿sí? Si ven acá el cursor, les voy a mostrar la barrita más alta, vemos que casi un 97% de los bebés, de un total de 100, inicia la lactancia, o sea, la mayoría de los bebés inicia, pero a medida que la edad del lactante va avanzando, vemos ahí abajo que a medida que va aumentando en edad, la prevalencia de la lactancia va disminuyendo. Y pasamos, por ejemplo, a tener, como veíamos recién, al sexto mes casi un 45% de bebés que solamente están con lactancia exclusiva, cuando idealmente todos los que iniciaron deberían mantenerse, ¿sí? Las barritas deberían mantenerse parejas a lo largo del tiempo. Obviamente esto es una situación ideal. Por otro lado, también tenemos la situación de la prevalencia de lactancia según el tipo de parto. ¿Qué pasa? Y vemos unas diferencias bastante importantes respecto a cómo fue el parto. Podemos pensar que cuando se realiza un parto por cesárea, van a disminuir las chances de que esos bebés luego sean amamantados. Vean qué diferencia, aproximadamente tenemos casi un 10% de lactancia exclusiva de diferencia cuando el parto fue por cesárea versus cuando fue un parto vaginal. ¿Pasa? No pasa. Ahí está. Bien. Otra de las brechas que podemos encontrar para la práctica de la lactancia tienen que ver con el peso de nacimiento. Cuando un bebé nace con un bajo peso de nacimiento, podemos ver cómo la práctica de la lactancia también va disminuyendo si tomamos los indicadores, por ejemplo, al cuarto o al sexto mes. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, para la lactancia exclusiva, de nuevo, hay una diferencia de
un 10%, ¿sí? Si miramos solamente la lactancia exclusiva, o también casi un 10% si miramos solamente lactancia, en aquellos bebés que nacieron con un bajo peso. Por otro lado, también podemos ver cuando miramos en qué momento fue puesto el bebé al pecho, ¿sí? Saben que la recomendación es que el bebé sea puesto dentro de la primera hora de vida, porque eso aumenta las chances de la práctica de la lactancia posteriormente. Y que vemos acá que cuando el bebé es colocado al pecho, cuanto más se demora la práctica al pecho, después podemos ver que hay menos prevalencia de lactancia o de lactancia exclusiva versus cuando el bebé fue colocado antes de la primera hora de vida. Bien. Por último, dentro de los indicadores que traje para que analicemos las brechas, tenemos el gráfico que nos muestra el tiempo de separación. Y esto acá, por ejemplo, cuando hablábamos de, por ejemplo, tener que ir a trabajar, ¿no? como una barrera, como un obstáculo, vean qué diferencia hay en la práctica de la lactancia exclusiva cuando el tiempo de separación que llegan a tener las madres supera las 4 horas. Vemos que cuando es menos de 4 horas, la lactancia exclusiva es un 56,2%, los bebés de 0 a 6 meses, y cuando este periodo se alarga más de 4 horas, pasa a ser del 36%, es un montón, es muy significativa la diferencia y cómo disminuye abruptamente cuando hay esta separación, ¿sí? Acá no podemos saber si más allá de la separación había o no un espacio amigo a disposición. Simplemente lo que analizamos es ver cuánto tiempo había de separación, sea para ir a trabajar, para estudiar, para lo que sea, ¿sí? Pero es como un tiempo más estipulado arbitrariamente, pero como para poder evaluar qué es lo que pasaba. Bueno, entonces hablamos de lo importante que es la lactancia, qué brechas tenemos y bueno, ahora hay que decir, bueno, ¿qué hacemos con estas brechas, ¿no? ¿Cómo las podemos achicar? ¿Cómo las podemos disminuir? Bien, bueno, y acá viene el motivo también de nuestra charla, más allá del lema, que son las estrategias que venimos trabajando desde el Ministerio hace muchísimos años y que dan respaldo a nuestros indicadores y que fomentan la mejora, ¿no?, de nuestros indicadores. Entre las estrategias que tenemos la estrategia de Hospital Amigo, de la lactancia, que como ven ahí, adosados podemos encontrar 2 globitos celestes más chiquitos, que viene a ser también la estrategia de centro de lactancia, que es un lugar exclusivo para los bebés que están internados en la unidad intensiva, ya sea neonatal o pediátrica, para poder facilitar el acceso a la lactancia, ¿sí? Para poder disminuir esa brecha que hablábamos que había cuando, por ejemplo, el bebé nacía con bajo peso. Para poder disminuir esta barrera necesitamos un centro de lactancia. También, obviamente, va a colaborar con esto el banco de leche humana, ¿sí?, que es algo similar, pero en el centro de lactancia es la leche de la mamá a su propio bebé y en el caso del banco de leche humana es donación de leche. En ese caso es una mamá donante que deja su leche, se la lleva todo un proceso de verificación que la permite que uno la pueda donar hacia otro bebé, que la pueda recibir otro bebé, pero siempre pasando por un banco de leche humana. Ahora no voy a explicar mucho Hospital Amigo porque lo vamos a ver más adelante. Después tenemos ahí en asociación a la estrategia Centro de Salud Amigo y como un poquito más aislado, porque no es una estrategia que esté dentro de las estrategias institucionales hospitalarias, por llamarlo de alguna manera, o de primer nivel, pero tenemos ahí una estrategia que también trabajamos con los lugares de trabajo, que son los espacios amigos de la lactancia para lugares, donde trabajan mujeres en preamamantamiento, ¿sí?, con la finalidad específicamente de darles un lugar para la extracción de leche.
Bien, no vamos a profundizar qué hospital tiene, qué hospital no tiene, pero sí sepamos que en nuestro país tenemos hasta el momento 33 centros de salud certificados, que tenemos algunas provincias que aún no tienen ningún centro de salud amigo, así que bueno, estaría bueno por ahí si hay alguien en el público de esas provincias que se le prenda la chispa y quiera ir pasar del rojo al verde, esa es el mapita. Y vamos a ver ahora la de hospital amigo, que es un mapita similar, pero vamos a ver que cambian los colores, la distribución. Tenemos 65 hospitales certificados a la fecha. Vamos a ver que también tenemos algunas provincias que no tienen por el momento ningún hospital certificado y algunas que sí. Bueno, y si yo quisiera certificar, ¿quién puede certificar? ¿Quién y cómo? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. En principio, si estás en un hospital, puedes certificar como hospital amigo de la madre y del niño. Como se decía antes, ustedes por ahí lo conocen de esa manera. Ustedes ven que ahora dice AL, lo que ustedes conocían como esa manera, lo decimos hospital amigo de la lactancia. Lo acortamos un poquito para que sea más fácil, pero es lo mismo, básicamente. ¿Quién puede entonces? Una maternidad, ya sea pública o privada, un lugar donde nacen bebés. Y si yo quisiera certificar como centro de salud amigo, tengo que ser una institución del primer nivel de atención, también público o privado. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de esta iniciativa? No vamos a entrar en profundidad, pero me importa que tengan en cuenta que no es una iniciativa aislada, no es algo que se nos ocurrió acá, hubiera estado bueno, pero no se nos ocurrió a nosotros, no llegamos ahí. Esto viene ya de hace muchísimos años y surge como una estrategia de la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional, donde los primeros pasos que se dan en el sentido de la estrategia tienen que ver con la adopción del Código Internacional de Sucedáneos por la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a ver que por allá, por los años 90, se lanza la estrategia Hospital Amigo a nivel mundial. No solo en nuestro país hacemos certificaciones, sino que esto pasa en todo el mundo. Y también la adoptamos a nivel nacional posteriormente. Luego, en el 97, Argentina, nuestro país, decide adoptar el Código de Sucedáneos, y posteriormente lanzamos la estrategia de Centro de Salud Amigo, una estrategia que fue novedosa, ¿sí? Porque no está en todo el mundo y que fuimos uno de los primeros países en tener esta iniciativa, que es como una adaptación de Hospital Amigo, pero para el primer nivel de atención, ¿sí? Que se dio por las características propias que tiene nuestro sistema de salud. Por eso tuvimos que hacer como un complemento, ¿no? Porque el sistema de salud por ahí en otros países con la iniciativa Hospital Amigo alcanzaba. Acá tenemos que hacer como un complementito. Y bueno, más recientemente, en el año 2021, trabajamos en la actualización de la iniciativa, ¿sí? A raíz de que también hubo una actualización de la iniciativa a nivel mundial, pero también a raíz de la actualización del marco formal legal que tuvimos en nuestro país, de muchas leyes que antes no estaban y que se incorporaron dentro de la iniciativa, como por ejemplo la ley de lactancia, la ley de parto respetado, que están dentro de lo que es la iniciativa. Bueno, cada estrategia, sea Hospital Amigo, sea Centro de Salud Amigo, ambas se basan en el cumplimiento de 10 pasos. No lo vamos a explicar en detalle porque los voy a dormir, pero se los voy a mencionar por arriba y vamos a ver que hay muchas cosas en común entre uno y otro. Por ejemplo, tener una política de lactancia, ¿sí? Piensen a los 10 pasos como los 10 mandamientos de la institución que tienen que ver con la lactancia y más allá de la lactancia,
con las prácticas óptimas de alimentación infantil. Porque ambas iniciativas, si bien protegen y apoyan la lactancia, también van a procurar que aquellos lactantes que no pueden recibir la lactancia reciban un sustituto adecuado de manera justificada. Bien, entonces vamos a tener una política escrita, que es lo que va a detallar, bueno, cómo cada servicio va a trabajar para cumplir justamente estos 10 pasos. Otro de los pasos es la capacitación del personal, la información prenatal en lactancia, la atención postnatal inmediata, la internación conjunta, la promoción de la lactancia libre demanda, el uso racional de chupetes y el acompañamiento luego del alta. Esto es Hospital Amigo. En el caso de Centro de Salud Amigo, vamos a ver cosas muy parecidas. También hay que tener una política, también el personal tiene que estar capacitado. Obviamente acá la información prenatal cobra mucha relevancia, ¿sí? Porque es un gran núcleo de la atención primaria, el control prenatal, va a ser el fuerte acá. Y bueno, después vamos a tener otras cosas diferentes a las de hospital, ¿sí? Porque acá no tenemos partos, entonces todo lo que tiene que ver con la atención dentro del marco de la primera hora no va a estar, pero nos vamos a enfocar en otros aspectos, como por ejemplo aprovechar el contacto para apoyar la lactancia, brindar herramientas para evitar el abandono. ¿Sí? Piensen que acá lo que vamos a hacer dentro de Salud Amigo es evitar el abandono, es intentar llegar a esos indicadores que se nos van cayendo, intentar elevarlos un poquito, brindando herramientas para que las madres puedan seguir amamantando. Desde explicarle el marco legal, que tiene de descansos por lactancia, de enseñarles extracción de leche en caso de tener que separarse de sus bebés, de cómo se conserva la leche, etc. Es como la otra parte de la estrategia que nos va a permitir, ¿sí? Una nos apoya mucho con el inicio, básicamente decimos, y la otra nos ayuda a continuar esa lactancia exclusiva hasta los 6 meses, como que la empuja un poquito más. Y sin duda acá también tenemos que respetar y hacer cumplir el código de sucedáneos, y también tienen el paso 10, el acompañamiento luego del alta, ¿sí? Porque una vez que la persona se va a la institución tiene que tener las herramientas en caso de dudas o complicaciones para poder volver. Tiene que tener un número de teléfono, un mail, en lo posible un consultorio de lactancia abierto todo el tiempo. Debe tener las posibilidades como para poder retornar sin problemas. No es que, bueno, listo, chao, se fue, ya no es más mi problema. Esto es un paso muy importante dentro de las estrategias. Bien, ¿cuál es el proceso de certificación? Vamos a verlo a grandes rasgos porque es largo, pero lo vamos a ver así en líneas generales. Vamos a tener una primera gran parte que tiene que ver con la preparación para ser Hospital Amigo, en la cual justamente una de las primeras cosas que vamos a hacer es formar una comisión de lactancia, que es lo que siempre suele suceder en los hospitales o centros que se quieren postular para certificar, es conformar esta comisión de lactancia, que idealmente tiene que ser interdisciplinaria, participar gente de distintos servicios, y esa es como el núcleo, la masa crítica que después va a ir por todos los servicios motivando al resto, la que por ahí seguramente se encargue de redactar la política. Recuerden que la política, bueno, vamos a ver de qué se trata. Bueno, en toda esta parte de la preparación en sí, en resumen, es, bueno, ver en qué estamos, cuáles son nuestras prácticas, y luego que hacemos la autoevaluación lo que vamos a ver es, bueno, qué prácticas tengo que ajustar, en qué tengo que mejorar, y luego de ahí paso a la evaluación externa. Muy brevemente les voy a contar de qué se trata la política, porque a veces es la parte como más difícil, porque es la primer parte por donde uno arranca. Pero sepan que hay muchos hospitales, para darle ánimo, que ya tienen experiencia en esto, que los pueden ayudar, que les pueden mostrar cómo es su política, pero sepan que cada política es distinta, porque cada institución es distinta de la otra. Entonces, si bien podemos usar una como modelo, de hecho los lineamientos que le vamos a compartir, ahí tienen unos lineamientos de cómo hacerla, ahí es como les dije, sus 10 mandamientos de cómo cada servicio va a hacer cumplir los 10 pasos. Entonces,
obviamente va a contemplar todo lo que tenga que ver con la promoción, la protección y el apoyo a la lactancia, va a describir los 10 pasos, tiene que estar acordada por el nivel directivo, o sea, el director nos tiene que dar el ok de esto, obviamente, de esta política, y también por el resto de los equipos de salud y directivos. Pues es la piedra fundamental del arranque de la iniciativa. Bien, ¿qué tiene de importante la capacitación para certificar? Bueno, tenemos que tener una capacitación mínima con un programa específico, que también está en los lineamientos, de 18 horas, al menos. Si son más, mejor. Y tiene que incluir esta capacitación al menos 3 horas de práctica clínica, no es solamente capacitación teórica. Esto es para el personal clínico, enfermeros, obstetras. Pero también la estrategia lo que nos pide es que todos los que trabajan en la institución alentemos la lactancia. Entonces, alguien de seguridad, alguien de la administración, de limpieza, también tiene que recibir una mínima capacitación. Porque imagínense que, por ejemplo, una mamá saca la teta y va a dar y alguien le dice, no, usted acá no puede. No, si ahí tenemos que estar todos conscientes. En realidad, una mamá puede hacerlo en cualquier lado, debería, pero no puede pasar que alguien dentro de la institución desaliente de la lactancia, por dar un ejemplo así fácil. Pero no es que tienen que hacer una capacitación de 18 horas, es 1 o 2 horas, no me acuerdo muy bien, pero es una capacitación mucho más breve, pero en principio es para que no desaliente la lactancia. Bien, pasamos a lo que es la autoevaluación. ¿Qué tiene de importante la autoevaluación? Es la que nos va a decir si todo lo que estuvimos haciendo durante todos estos meses está más o menos encaminado para que nosotros pidamos la evaluación externa. Entonces, ustedes van a ver dentro de las herramientas que les vamos a compartir que van a ir marcando cada ítem de cada paso, por sí o por no, si lo cumplen o no lo cumplen. Es una herramienta bastante fácil de aplicar en la que ustedes van a ir marcando por sí o por no si van cumpliendo cada cosa. Entonces ahí lo que ustedes van a poder ver es, bueno, qué prácticas es necesario reajustar, modificar o están bien. Y si tienen 8 de los 10 pasos, que son los mismos que se requieren para después aprobar, ustedes pueden solicitar la evaluación externa. ¿Y qué tengo que hacer para solicitar una evaluación externa? Bueno, en principio ustedes mandan una nota y van a tener que enviar una serie de documentación bastante extensa, pero parece mucho, pero no es tanto. Pero no se las voy a leer para no aburrir, en la cual ustedes van a estar mostrando que su preparación es adecuada. En esa nota ustedes van a decir, bueno, solicito la evaluación y bueno, esta es la hoja de mis datos, esta es mi política, estos son mis materiales de promoción, así capacita a la gente con estos contenidos. De alguna manera van a mostrar cuán preparados están. La evaluación externa, ¿en qué consiste específicamente esa etapa en la que vamos y visitamos? Bueno, es lo que llamamos la que es más in situ, ¿sí? Porque en realidad el proceso de evaluación es eso, es todo un proceso que empieza desde el primer intercambio, desde que hablamos por teléfono por primera vez y me preguntas, bueno, ¿cómo escribo una política? Ahí ya empieza un poco la parte de la evaluación externa. Pero, digamos, la parte más temida a veces, o la que más nervios causa, es cuando va el equipo evaluador al hospital y se hacen las entrevistas, se hacen las observaciones. Piensen que no solamente se entrevista a los equipos de salud, sino que también se entrevista a las madres. Hacemos un relevamiento también de las mamás de los bebés, a las puérperas, a las embarazadas, a las mamás de bebés en UCI. Y también se observan las instalaciones. Es una evaluación muy, muy, muy completa. El equipo evaluador es de la Dirección de Salud Perinatal. De perinatal o puede ser provincial. Sí. Bueno, una vez que fuimos, ¿no?, a la institución, nos vamos con un montón de entrevistas, un montón de papeles y analizamos posteriormente esa documentación y, bueno, en un tiempo prudencial comunicamos los resultados. ¿Qué buscamos? Que
de los 10 pasos que pide la iniciativa, al menos 8 más estén cumplidos bien. Si a veces no está tan bien, se puede volver a ir, se puede volver a evaluar, bueno, eso se va viendo en función de la institución. Pero acá lo importante... Más allá de este temor que vos decís que genera la entrevista o que ustedes viajen, digo, que lo sientan, también es importante que lo sientan como un acompañamiento. Total, de sí. ustedes y que cuentan con el equipo para eso. Es una instancia de aprendizaje. Por eso es muy importante la autoevaluación. Y que esto, que por ahí no lo dije, que sean honestos cuando completan la evaluación, como que no se mientan a sí mismos, porque eso después se va a ver en la evaluación externa. Entonces, si ven que hay algo que anda medio flojo, que no les dio tan bien, bueno, que lo vuelvan a ajustar, porque eso después en la evaluación externa se va a notar. Pero sí, sin dudas, es un proceso más de aprendizaje, ¿sí? De hecho, aunque a veces la evaluación te da bien y llegaste a los 8 pasos, hay cosas para seguir ajustando, que eso después se devuelve en un informe que se hace. Más allá de decirle, bueno, aprobaste, no aprobaste, se hace un informe, entonces a la institución le sirve un montón. Para hacer las mejoras. Claro, para hacer las mejoras posteriores, porque aparte es como una foto de las prácticas de ese momento, es muy interesante. Y bueno, y es un momento, sí, que causa mucho temor, porque imagínense, bueno, abren las puertas de las instituciones para que se meta gente desconocida a averiguar, a preguntar, a hacer entrevistas, y bueno, suele causar un poco de nerviosismo. Bueno, cambiar ese juicio, ¿no? Y que sea, como nos comentaba, exacto, verlo como una instancia. oportunidad, una instancia de aprendizaje. Total. Y bueno, algo muy importante, ¿sí? Que por ahí a veces pasa de largo, es que la certificación tiene una vigencia de 5 años, ¿no? Porque el público se renueva, el equipo se renueva, va cambiando, los equipos de salud se van modificando. Entonces, al cabo de 5 años tenemos que volver a evaluar si la institución así lo desea, ¿no? Bueno, ¿por dónde empiezo? Porque dije un montón de cosas y me imagino que si es la primera vez que entran en contacto con este tema, no saben ni cómo se llama ya, yo estaría igual. Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué tenemos para ofrecerles para empezar, en principio? Bueno, los lineamientos que les contaba recién, ¿sí? Que son los documentos o recomendaciones que tenemos desde el Ministerio para que ustedes puedan certificar justamente. Cada uno tiene la descripción de cómo deben ser desarrollados e implementados los 10 pasos según seas hospital o según seas un centro de salud, ¿no? Como les dije, le van a pedir cosas distintas por la característica que tiene cada institución. ¿Qué más hay? Bueno, capacitación. Tenemos disponible la plataforma virtual de salud, en la cual podrán ver próximamente disponible el curso básico de lactancia, que justamente en este momento está circulando el flyer ese que ven a la izquierda, en el cual se pueden postular, porque tenemos vacantes limitadas y hacemos igual, decimos postulación justamente porque intentamos priorizar siempre a los equipos de salud. Alexa está compartiendo el link en el chat. Perfecto, buenísimo. Y bueno, después del curso básico de lactancia también tenemos el curso de centros de lactancia, que como les dije es otra también de las estrategias que es necesario implementar en las maternidades y que de hecho la ley de parto respetado se menciona y dice que en todos los lugares donde nazcan bebés tenemos que tener un centro de lactancia. También tenemos materiales para la población en general, ¿sí? Está disponible el banco de recursos del Ministerio donde pueden descargar folletos, póster e imprimirlos. Y bueno, ya voy terminando. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué hacer todo este lío, no? ¿Por qué ser amigos de la lactancia? ¿Por qué tanto rollo? Bueno, pensemos en principio que van a mejorar los indicadores. La lactancia al alta, la lactancia exclusiva, la prolongada. Que vamos a reducir la incidencia de enfermedades por los beneficios que estuvimos mencionando muy por arriba de la lactancia.
va a disminuir la administración innecesaria de sucedáneos de la leche materna. Algo que no dije anteriormente, si bien hablamos de los beneficios de la lactancia, también tenemos que pensar en los riesgos de la no lactancia y de los riesgos que conlleva la utilización de sucedáneos. Reitero nuevamente, cuando hablamos de un uso injustificado de sucedáneos. ¿Y en qué va a redundar una mejora de indicadores, una reducción de las enfermedades? Bueno, niños que se enferman menos van a demandar menos al sistema de salud, van a ser más saludables, se van a desarrollar mejor y van a tener menos enfermedades a posterior. Por último, acá les dejamos, bueno, mi correo, no sé si después lo quieren pasar por el chat, no hay ningún problema, el correo del área, el correo mío personal. Y recuerden que se pueden contactar, nosotros somos referentes de lactancia a nivel nacional, pero también tienen la posibilidad de contactarse con el referente de lactancia de su propia jurisdicción. Si no lo conocen, si no saben quién es, también nos pueden escribir y ahí van a tener un acompañamiento más cercano de su referente. Bueno, y me despido con una frase que elegimos acá con las compañeras, que dice que el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Porque, bueno, la estrategia nos lleva a trabajar en equipo intensamente, así que, bueno, no bajen los brazos y los alentamos a trabajar en equipo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. La verdad que muy claro toda la disertación, las cifras del inicio significativas, la importancia de difundir para, bueno, para beneficiar la lactancia materna, para contribuir a que cada vez haya más espacios amigos de la lactancia materna y que en el próximo conversatorio, cuando nos muestres el mapa de la República Argentina, bueno, haya muchos pintados de verde. Ojalá. Así que bueno. Aprovechemos este espacio para que se puedan sumar todos los que se interesen por certificarse como centros amigos, que aprovechen el contacto de Mari para Sí. establecer este primer contacto y Para arrancar por donde sea, Sí.